Ok, tomen sus lugares. Quiero que veas tus pies. Quiero que veas tus pies. Velos. Qué hermosos. Aunque salga el callo ahí por un lado. Aunque se vea la uña enterrada. Pero con todo hay una enterrada, ¿verdad? Qué hermosos son los pies de aquellos mensajeros que traen buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias. De tantas malas noticias que hay en el mundo, no prende usted la radio, va en el coche, no prende usted la televisión y no prende usted el celular, no entra usted a su página, a su Facebook, a cualquier medio de comunicación y puras malas noticias. Noticias pues, que nos desmoralizan, que nos entristecen. El mundo necesita buenas noticias, ¿verdad? Ya conmigo, el mundo necesita buenas noticias. El mundo necesita buenas noticias. Ahora quiero que veas tus pies y digas, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Porque si algo va a contrarrestar lo que vivimos hoy en día, no va a ser nuestro voto que vamos a dar al rato. ¿Cuántos van a ir a votar? Vaya, ¿no? Levante la mano, vaya. Aquí no se le prohíbe a nadie ir a votar. Tenemos que hacerlos como ciudadanos. Pero eso no va a ser el cambio. Eso no va a ser el cambio si nosotros no llevamos las buenas noticias del reino de Dios. Lo único que cambia la sociedad, el único que puede cambiar la sociedad, se llama Jesús, Yeshua de Nazaret. El único que puede cambiar corazones y transformar corazones es la fe en Jesús, en Yeshua. Por años, por siglos, por décadas, esto ha permanecido. Aunque la ciencia, aunque la sociedad se quieran imponer y quieren decir, hacer ver al mundo que no necesitamos de Dios, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios, quiera o no quiera. Las noticias que se ven últimamente son más fuertes que las que se veían hace 50, hace 60 años, hace 20 años apenas. Ahora estamos viendo noticias feas, hermano, feas, tristes, lamentables. La humanidad destruyéndose a sí misma, la humanidad, el hombre, la mujer destruyéndose a sí misma, homicidios. Los feminicidios en los últimos días, en los últimos tiempos han crecido potencialmente. Los padres que matan a sus hijos han crecido lamentablemente. ¿Por qué? Porque la gente está vacía. La gente necesita a Dios en su corazón. La gente necesita volverse a su creador una vez más. Así es de que, por eso les digo, miren sus pies y digan, qué hermosos son los pies de los que traen buenas noticias. Porque nosotros hacemos el contrapeso a este mundo que vivimos. Nosotros sí llevamos las buenas noticias.
nosotros sí decimos que Dios cambia corazones, que Dios transforma corazones, que el borracho deja de tomar, que el drogadicto deja de drogarse, que el alcohólico, que el mujeriego deja de tener sus mujeres y tiene una sola familia. Que Dios cambia corazones, que Dios transforma corazones. Esas son las buenas noticias que necesita el mundo, que necesita la gente. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de ustedes lo creen? Entonces, qué hermosos son los pies de los que anuncian, de los que traen buenas noticias. ¿Sí? No, pero es que mi vida ya no tiene respuesta, yo estoy perdido, estoy cansado, ya no tiene sentido la vida. Y cuando tú llegues con una buena noticia y tú le digas, mira, lo que para ti está perdido, para Dios apenas va a comenzar a restaurar. Dios, si tú le abres tu corazón a Dios, Dios va a cambiar ese panorama que estás viviendo. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Quizás diga, pero es que nadie me hace caso, nadie me escucha, nadie me oye. También lo dice la palabra. También dice, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. Verso 16 dice, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. Porque el profeta Isaías dijo, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así es de que no todos van a creer, no todos te van a aceptar, pero la mayoría va a creer, la mayoría va a aceptar. Pero la pregunta dice, ¿cómo pueden ellos invocar para que sean salvos si no creen en Él? ¿Y cómo ellos pueden creer si no hay alguien que les predique? ¿Cómo ellos pueden creer si no han oído de Él? ¿Y cómo pueden ellos oír a menos que alguien les predique? ¿Cómo pueden ellos hacerlo? Es ahí donde entra la iglesia, es ahí donde entramos nosotros, donde anunciamos las buenas noticias del reino de Dios. Así es que tus pies, nuestros pies, amén, van a correr y a dar la buena noticia del reino de Dios. Siempre hay alguien quien le podemos dar la buena noticia. Siempre hay alguien alrededor de nosotros, ¿sí o no? Siempre hay alguien. El amigo, el vecino, el compadre, la comadre. Tú ya no crees en compadrismo ni compadrismo, pero ellos te dicen comadre, aunque tú no quieras. Oye, comadre, mira, fíjate que tengo este problema con mi hijo. Oye, compadre, ¿qué es que tengo este problema con mi esposa? ¿Verdad? Con él. Con él. Darles la buena noticia. Que hay buenas noticias, a pesar de que estamos viviendo en un mundo lleno de tanta maldad. Pero donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, como en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar, también la gracia de Dios se va a multiplicar. Pero esa gracia de Dios la vamos a manifestar nosotros, los pies que anuncian las buenas noticias. Amén. Di conmigo, vamos a contrarrestar las malas noticias. Amén. Mis pies van a llevar las buenas noticias. ¿Por qué dice Isaías? Esta referencia del apóstol Pablo lo viene de Isaías. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sabe por qué? Porque en Israel de por sí es una tierra árida, muy árida. El 60% de la tierra de Israel es desierto.
Entonces, mayormente sus poblados son desiertos. Y como antes no había transporte, como ahora tenemos un coche, antes habría que viajar caminando, tenía que ir de un lugar a otro caminando. Por eso se hacía la práctica del lavado de los pies. Porque cuando un viajero llegaba a una casa, se le notaba el kilometraje que había recorrido por los pies, porque estaban sucios. Ahí se veía que había recorrido mucho, o hinchados también. Entonces se le recibía en la casa, se le sentaba y se le lavaba los pies. Esa era una forma de demostrar una hospitalidad, un buen recibimiento en Israel. Hoy en día es diferente, ¿verdad? Porque viajamos en auto y no podemos llegar a una casa y para que nos laven los pies, porque lo que va a salir ahí es pies sudorosos de haber estado en los zapatos, los pies encerrados en los zapatos. Pero en aquel tiempo no. Además no había zapatos como hoy en día, eran sandalias. Entonces los pies se llenaban de polvo, se llenaban de tierra. Y ver aquello, lo que Isaías describe, son unos pies empolvados, son unos pies hinchados. Esos pies son los que Isaías dijo: qué hermosos son los pies de los que traen buenas noticias. Él no veía zapatos de charol boleado. Él veía unas sandalias y unos pies cuarteados. ¿Sí? ¿Han visto a veces los pies cómo se cuartean? ¿No? Sobre todo esta parte de los talones, ¿verdad? Pero imagínense en todo el pie, lo que Isaías estaba viendo era eso. Y empolvados, sucios. Y lo que Isaías describe es: qué hermosos son los pies de los que traen buenas noticias. Ahí se ve el kilometraje que ha recorrido para llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Qué bendición, qué bendición. En esta mañana no voy a predicar, aunque ya comencé un poco, pero quiero dar el espacio al hermano Chuy, porque hace un tiempo atrás Dios le llamó para llevar el mensaje a una comunidad allá en Salvatierra. Y para la gloria de Dios, hoy está creciendo esa obra. Y en estos días he querido que Él nos comparta lo que Dios está haciendo en ese lugar. ¿Cuántos quieren que el hermano nos comparta lo que Dios está haciendo en ese lugar? Muy bien, pues voy a pedir al hermano Chuy que pase, por favor. Y que, bueno, junto con la hermana Toña, porque no hay que quitarle crédito a la hermana Toña, porque la está apoyando, porque está yendo allá, pues cada 15 días, ¿verdad? Y están haciendo ese esfuerzo para ir para allá. Y también mi hermano Luis Brian está yendo para también apoyar a los jóvenes que se están levantando jóvenes ya para que quieren pues tocar en la alabanza. Pues ya el hermano les compartirá. El objetivo es que nosotros los llevemos en nuestras oraciones y que seamos sembradores también de la palabra. Amén. Adelante, hermano. Gloria al nombre del Señor. Dios los bendiga. Aleluya. Pues me da mucho gusto que el hermano nos haya dado esta oportunidad
de compartir las victorias que Dios nos ha dado. Sabemos que no es nada fácil. Le voy a leer un poco de la escritura. Dice la Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1, dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Verso número 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, halló una nave, partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Como vemos aquí algo que el Señor, de lo que el hermano estaba compartiendo, cuál grandes son, hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas. La Biblia dice en Mateo 11:12 que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos, los valientes, en otras versiones, lo van a arrebatar. Dile que tienes a tu lado: los valientes son los que van a arrebatar. Vamos a hablar un poco de la historia de la congregación de Salvatierra, que es una de las iglesias que más me han impactado, la de San José. La de San José me impacta, pero me impacta un poco más la de Salvatierra, porque en San José algunos conocíamos de la palabra de Dios, pero en Salvatierra pues no conocíamos de la palabra de Dios. La misma lo dice. ¿Qué es lo que dice ahí? La Virgen, ¿verdad? Eso mismo lo tiene Dios estampado en su corazón. Y para que tú le desarraigues a alguien una imagen, solamente Dios se la puede desarraigar. Año de 2008 aproximadamente. Yo soy alcanzado en el 2003. En el 2003. Soy descansado en el 2003. En el 2005, a los 2 años de conocer la palabra del Señor, yo empecé a predicar el Evangelio de Jesús. Por lo cual ya habían profetizado que yo iba a predicar el Evangelio. Nunca lo quise creer, pero gracias a Dios que Dios empezó a mover mi corazón a esos lugares desérticos, esos lugares de idolatría, donde una oposición tremenda oposición para poder entrar a esos lugares. Pero Dios dice que el Señor empezó a abrir las puertas. Y cuando Él empezó a abrir las puertas, empezamos a entrar a esos lugares donde las comunidades no conocían de Dios, conocían del Dios no conocido. Pero nosotros le empezamos a predicar del Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el que hizo los cielos y la tierra y los mares. Quizás por medio de, ahorita nos estén escuchando muchas personas, les va a servir mucho testimonio. Y algunas de las que me están escuchando ya no predican el Evangelio. Escuchan la palabra, pero ya no lo predican. Porque algún tiempo de los que me están escuchando en las redes sociales predicaron el Evangelio y fueron amenazados. Como yo estoy siendo amenazado ahorita, que me van a quemar, que me van a matar. Yo sigo yendo. Mientras me maten predicando el Evangelio y comiendo tortillas hechas a mano, las riquísimas que me hacen ahí, no me importa lo demás. Y ellos lo saben. Pero vamos a contar la historia. Esto le va a servir a usted y nos va a servir a todos los que nos están oyendo. Dios le puso el corazón al hermano de testimonio, porque esto va a ser de grande bendición para todos los que nos están escuchando. Y usted lo va a ver en las redes sociales, que le van a mandar ese mensaje de que él era esa persona, ese hermano, ese joven que estaba desanimado por predicar el Evangelio, que un día fue amenazado y le dijeron: mejor quédate callado. Y dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel que si tú callas, las piedras van a hablar. Amén. Entonces, hermano, pues Dios nos permitió ir primeramente a un rancho que se llama La Huerta, donde un rancho fuerte, valiente, en el sentido físico, valientes, que solamente sus chicharrones truenan, en otras palabras.
Cuando Dios me permitió ir a ese rancho, llego y predico a la casa de mi hermana. Y la Biblia dice que no somos profetas de nuestra propia casa. Dios, a través de un viaje que hice a Morelia a traer unos fierros para un tráiler. Como usted sabe, la profesión mía es mecánico. Y cuando yo venía de Morelia, venía en Lago de Cuitzeo, y el Señor me puso en mi corazón decir: hoy tienes que ir al rancho de la Huerta. 23 años que no entraba a ese rancho yo. Y yo le dije: Señor, yo no puedo ir a ese rancho. Tengo 23 años sin ese rancho. Y la verdad, Jonás tuvo miedo cuando Dios lo envió a Nínive. Y quiso huir de la presencia de Dios, quiso huir. Dile que tienes a tu lado: no puedes huir de la presencia de Dios. Y cuando me fui acercando a Salvatierra, pensándole: no, Señor, es que yo no voy a ir ahí. Yo no voy a ir ahí. Y Dios sabe que me rehusaba, me sentía mal, me temblaban los pies. Nunca había ido a predicar ahí. Y el Señor me dijo: te van a decir esto y esto y esto y esto. Le dije: sí, pero yo no voy a ir. Cuando llego a Salvatierra, hay una glorieta que se desvía para Morelia y a Cámbaro. Llego así como estoy, y como si alguien me hubiera jalado el volante, ¡pum!, para Cámbaro. Y empecé a temblar, mi cuerpo tembló, mis pies temblaron. Yo tenía cargada la camioneta de fierros. Y en ese momento llego a ese dichoso lugar, y exactamente con lo que el Señor me había mostrado, me encontré las personas. Y empezaron a cuestionarme que yo no creía en la Virgen, que yo no creía en los santos, y que ellos creían en sus imágenes. Y muchas cosas feas me dijeron. Lo que el Señor me había hecho. Empecé a escucharlos. Tenía miedo. ¿Por qué Jonás tuvo miedo de ir a Nínive? ¿Qué sería más fácil, viajar en un barco? No lo conozco, qué tan bueno, tan hermoso estado, o viajar dentro de un pez. ¿Cuál estaba más cómodo? Y cuando yo llego a ese lugar y le dije: Señor, le digo, pues que se haga lo que tú tienes que hacer. Y en ese lugar, cuando yo empecé a predicar, me empezaron a cuestionar, pero me dijo el Señor: pero yo te voy a dar la victoria. ¿Cuánto lo creen? Tú que me estás escuchando, en cualquier parte del mundo que esté viendo esto, o lo van a ver. Si te esfuerzas, vas a ver la gloria de Dios. Quizás dejaste una obra parada y ahí se quedó la obra, porque fuiste amenazado y ya no seguiste yendo a la obra. Continúa la obra, así como le hemos continuado la obra. Cuando Dios pone palabras y que su presencia está ahí, Jesús reprenda al diablo. No hay diablo que pueda resistir a la presencia de Dios. Pasó el tiempo, empezaron a salir enfermos, y sobre esos enfermos el Señor se empezó a manifestar su poder. Empezó a manifestar su poder. ¿Cómo se manifestó el poder de Dios? Que después de ahí me encuentro una familia y me saludan, dice: oye, ¿cómo estás? Mira, y así, y así. Y le dije: oye, ¿y mi tío cómo está? Está muy malo, muy malo. Y en eso le dije: ¿sabes qué? Le digo: ¿podemos visitar tu casa? Y ellos eran de las personas que iban y traían las llaves de la iglesia católica para abrir, porque ellos eran los que daban el rezo. Y dice: sí, cómo no.
Y cuando yo llego a la casa de mi tío, aunque dice la palabra que no somos profetas en nuestra propia casa, empezamos a predicar el evangelio a mi tío. Y él se empezó a levantar. Se empezó a levantar. Y ella quería que cada 8 días estuviéramos predicando el evangelio de Jesús ahí. Año de 2005. Predicando el evangelio, porque él decía que cada que íbamos nosotros, él se sentía bien, se levantaba. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que la palabra tiene poder? Tiene poder. Dios te ha dado ese poder, esa autoridad para seguir adelante. Tienes que probarte. No sabes si tienes el talento o si tienes el don de la sanidad, de la liberación, porque nunca lo hemos probado. Pero cuando nosotros probamos el talento que Dios nos ha dado, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. 2007, 8, se muere mi tío. Y antes de que él se muriera, mi esposa está de testiga, desde luego testiga de Cristo. Y yo empecé a reunir su familia. Y el Señor me dijo que mi tío se iba a morir en 8 días. Reuní su familia y le dije, vengan entonces aquí. Mi tío ya se va a ir con el Señor. No pasa de 8 días y se va con él. Porque ya el Señor me lo había confirmado. Y le dije, tío, estás a punto de irte con el Señor. Y empezó, en vez de ponerse triste, se alegró mucho. Y me dijo, hijo, ojalá y el Señor me lleve, dice. Me siento contento con lo que me has predicado, me siento sano, dice. Y ahorita que estoy sano, me quiero ir con él, dice. Y empezó a llorar la familia, lógico, pues es su papá, como todos. Muy mala noticia les di. A los 5 días mi tío se quedó dormido. Y ahí se fue con el Señor. Empezamos a ver la gloria de Dios a través, cuán hermosos son los pies que anuncian las buenas noticias. Y dice, hermano, pues esa no es tan buena noticia, se fue mi papá, se fue, no, es una buena noticia que él se fue con el Señor. Amén, fue salvo. Después de mi tío siendo una persona, yo conocí su vida. Conocí su vida, cómo era su vida, su vida doble. Pero yo sé que se arrepintió y se fue con el Señor. Año 2007. Y en ese mismo año el Señor nos permitió estar nuevamente en esos lugares. En esos lugares. Y cuando estamos en esos lugares, llega una muchachita como de unos 12 años, o estaba ahí en esa casa. En el tiempo de calor de mayo, que es insoportable el calor, esa muchachita sale de una de las casitas. Ya nos íbamos a venir. Cuando en ese momento sale y la ve mi esposa, bien arropada su cabeza, algunas 2 chamarras, pants, bien cubierta. Esa niña tenía asma. ¿Cuántos han escuchado que dice el doctor que el asma no se cura? Y lo sigue diciendo doctores. Tengo un amigo de nosotros querido y me dice, don Jesús, el asma no se cura. No hay medicina. Hasta que le dije cuál era la mejor medicina. Y esta jovencita salió y mi esposa le dice, oye, ¿qué te pasa? Tengo asma, dice. Tengo asma. Platicó con la mamá y le dijo a mi esposa, ¿quieres que oremos por ti para que seas sana? Y la niña le dijo, sí quiero que oren por mí. Cuando empezamos a orar por esa niña, la niña se empezó a caer y se sentó.
Le creímos a Dios que íbamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer. Creer. Porque si usted no cree, no puede ver la mano de Dios. Tenemos que creer que Él es el que lo está haciendo. ¿Por qué Jonás desobedece a Dios? ¿Por qué lo desobedece? Porque no creyó en ese momento. ¿Hasta cuándo creyó Jonás? Hasta que estuvo en el vientre del pez. Hasta ahí empezó a creer. Amén. Y cuando oramos por aquella niña, nos hablaron por teléfono al mes que llevaron a chequear a la niña a León y la niña estaba sana. Fue una gran victoria, de ir al principio para que una obra se levantara en aquel lugar. El padre de esta niña se va para Estados Unidos. Durante 5 años la estuvo manteniendo. Todo el dinero se iba a la coladera porque venían a Querétaro, Celaya, Salvatierra, Moroleón, Irapuato, León, y la niña no era sana. La abandonó el papá. Se desesperó el papá y hasta ahorita fueron abandonados. La niña ya es una niña, es una mamá desde luego. Por ahí mandé unas imágenes de ella también, donde ella fue sana. Entonces, predicar el evangelio es algo importante. Dile que tienes a tu lado, predicar el evangelio es algo importante. Es algo importante. Después del año 2007, seguimos predicando. Ya para ese tiempo nos empezó a acompañar la hermana Oliva, que siempre nos ha acompañado. Esa hermana siempre ha estado activa con nosotros. Mi esposa, y más que se están adhiriendo más a la obra de Dios. Y pasó algo tremendo, que las hermanas se van a acordar, los hermanos. Fuimos a visitar a una familia, entre comillas, un padrino que se estaba muriendo. Y por respeto le dije: padrino, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Cristo. Este padrino diario andaba, diario tenía que traer metralleta, pistola, siempre que tenía que traer. Era un prófugo de la delincuencia. Claro, no como tan fuerte como ahorita. Y le dije: arrepiéntete porque Cristo te ama. Empezamos a predicar el evangelio, empezó a llorar el padrino y empezó al Señor a hacer cosas grandes sobre él, empezó a levantarse de ahí. No sé si se acuerdan las hermanas que había unos perros tan bravos, tan bravos. ¿Qué hizo el Señor en Daniel capítulo 6:1? ¿A dónde aventaron a Daniel? Al foso de los leones. Ni siquiera la baba del león se le quedó en los pantalones de Daniel. Yo llegaba y me metía hasta adentro donde estaba él. Y me decían: ¿qué, no te mordieron los perros? No, estoy intacto. El Señor le dijo a Marta: Marta, yo te dije que si tú creyeras, verías la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y dice el Señor en su palabra que vamos de victoria en victoria en victoria. Quizás los que me estén escuchando por las redes sociales han ido de derrota en derrota. Y dice: un día yo estuve en la iglesia cristiana y prediqué el evangelio, y le prediqué a Julián de tal, y fue un buen predicador y está predicando el evangelio. ¿Y dónde estás tú ahora? Te tienes que levantar como un guerrero valiente.
guerrero valiente, vas a sufrir, vas a ver de todo en la viña, pero al final del surco vas a ver la gloria de Dios. Vas a empezar a ver la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos para el Señor no es en vano. No es en vano. Y en ese mismo año, año 2008 más o menos, empezamos a seguir predicando. Y fuimos con una familia que era la esposa de mi primo. Le toqué la puerta, salió una mujer de mucha idolatría. Y le dije, prima, desde luego no es mi prima, ¿cómo te llevas con tu matrimonio? Dice, mal. Estoy yendo a rezar a las 6 de la mañana a la iglesia para que tu primo venga y me lamba los pies. Me lamba los pies, dice, porque se ha portado muy mal conmigo. Y le dije, esa oración no llega al reino de los cielos. Le digo, esa oración llega al reino del diablo. Jesús lo reprenda. Puedes irte a las 6, 7 de la mañana y estar allí, le digo, y nunca te va a escuchar esa oración. Lo único que va a escuchar tu oración, Dios, es cuando nosotros oremos por ti y cuando nosotros entregues tu vida a Cristo y le entregues tu vida a Cristo, Dios va a empezar a escuchar la voz. Vas a empezar a ver la gloria de Dios. Un odio tremendo que había en esa mujer, pero tremendo. Pero odio, hermano. Imagínense todo hasta donde le estoy diciendo lo que ella quería que hiciera. Eso no llega hasta allá. Quizás tú tengas odio en tu corazón. Tienes que desechar ese odio para que puedas ver la gloria de Dios. Tienes que desecharlo y seguir caminando en el evangelio del Señor Jesús. Amén. Después de allí nos recibió como unas 4 veces. La quinta vez ya no nos recibió, no estaba. Atravesamos todo el dichoso rancho y le dije a mi esposa y a la hermana, vengan, los voy a llevar donde hay agua. Le digo, nunca, no conocen los lugares manantiales de agua. Pasamos todo el rancho, llegamos a un lugar donde sale el agua, hermosa el agua, y agarré el agua, empecé a jugar con el agua y vino una voz que me dijo, pasaste todo el rancho y no pescaste nada. Pues dale una ofrenda de palmas al Señor. Puedo sentir la presencia de Dios. Amén. Gloria a su nombre. No pescaste nada. ¿Cómo se sintió Pedro cuando toda la noche trabajó y llega el maestro? Hijitos, ¿tienen algo de comer? Maestro, no sobró nada ni de ayer siquiera. Toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada. Pedro estaba ya lavando sus redes con agua limpia. Ya había trabajado toda la noche, ya la red ya limpia, y vuelve y la se metió otra vez. ¿Qué le dijo al maestro? Mete las redes. Mete las redes. ¿Qué dijo Pedro? Va bien, Señor, más en tu nombre. Y yo me sentí mal porque definitivamente no había pescado nada. Pero yo pasé donde un lugar de 3 esquinas. Más o menos había entre 20 o 15 jóvenes. Todos con música de tambora, otros jugando baraja y otros tomando. Tremendo, una fiesta ahí. Y le dije, sí, Señor, no pesqué nada, pero más en tu nombre voy a echar la red. El Señor toca a mi esposa y dice, ¿y por qué no les predicas a toda esa gente que está ahí? ¿Qué haría usted? ¿Sí le podría predicar a 20 personas, 15 personas jugando baraja y tomando y echando relajo y llegar a usted a predicar?
Si no tienes la unción del Santo de Israel, es en vano que vas a predicar. Gloria a Dios. Y el Señor me toma una palabra y dice: no temas porque yo estoy contigo. Dile que tienes a tu lado, dice Dios que está con nosotros. Dios está con nosotros. Porque si Dios no estuviera con nosotros, no hubiera milagros, no hubiera sanidades, no hubiera liberaciones. Nadie lo puede hacer, solamente Dios. Dice que Jonás empezó a oír de la presencia de Dios. Dijo: ¿cómo voy a ir a Nínive? Una ciudad fuerte, mala, donde no hay buen testimonio. El rey me va a matar. Gloria a Dios. Quiso esconderse de la presencia de Dios. Dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de ¿quién? Romanos 8:14. Y cuando no nos dejamos guiar por la presencia, por el Espíritu de Dios, vamos a ser derrotados. Llegamos a este dichoso lugar, nos regresamos y le dije a mi esposa: les voy a predicar. Les voy a predicar. Me acerco a uno de ellos y entre más recio hablaba, ellos le subían más a su grabadora. Una fuerte música, pero le estaba predicando a 2 personas. Desde luego, las hermanas estaban orando. ¿Qué hizo la iglesia cuando Pedro estaba en la cárcel? Estaban orando. Y las puertas se abrieron. Voy a decir algo, que el Señor va a empezar a abrir puertas. Va a empezar a abrir puertas. Pero se necesitan pies para que puedan cruzar esas puertas. Amén. Y en ese momento empezamos a predicar, porque yo también hablo recio. Y empezaron a apagar sus grabadoras, empezaron a dejar sus caguamas, empezaron a dejar sus barajas, y todos nos rodearon así. En ese tiempo no traíamos un buen teléfono como para sacar un video que podemos sacar ahora. Y empezaron a escuchar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Entre esas personas hay una persona que empieza a predicar el evangelio. Eso me lo acaban de anunciar. Y su cuñada de esa persona está yendo con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Él predica en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál gran hermosos son los pies, o preciosos los pies, los que anuncian las buenas noticias? Porque a veces le hacemos más caso a las malas noticias, a lo más chismoso y esto y lo otro, que a las buenas noticias. Gloria a Dios. Lo que andan diciendo de malas noticias, que me van a quemar, que me van a matar y todo eso, esas son malas noticias que yo no creo esas noticias. Yo ya hablé con la mamá del líder de esa persona, que quiero hablar con él, y él no me quiere dar la cara. Él no me quiere dar la cara. Porque cuando él me dé la cara, Dios va a dar una palabra que va a entrar en lo más profundo de su corazón, y va a abrir su corazón y se va a convertir a Cristo. Hermano, ¿para qué lo quieres ver enfrente si es un delincuente en Tijuana? No importa que sea un delincuente. Dice la Biblia que de lo vil, de lo despreciado, de lo desechado, de la escoria, de la basura, Dios escoge a alguien y hace una nueva persona. Amén.
Se termina. Y seguimos en el Evangelio, predicando el Evangelio. Entró un desánimo, es verdad. ¿Dónde dejé ir 3 meses? 6 meses. Y dije, Señor, ya para qué voy si antes ya se murió mi tío, ya se murió la gente que les predicaba, ya nomás sigue la familia. Y dijo mi tío, las puertas de esta casa estarán abiertas, esté yo o no esté yo. Y se abrió las puertas. Para eso la obra crecía y bajaba, crecía y bajaba. Y le dije, Señor, ¿dónde vas a poner un lugar para predicar? Predicaba en 3 ranchos. Estaba en un lado, de ahí me movía a otro y ahí me movía a otro. Era muy pesado. Muy pesado. Pero gracias a Dios que cuando Dios empezó a poner los medios, empezó a trabajar, nos puso a trabajar más bien a nosotros. Y empezamos a ver más sanidades y más sanidades. Un rancho donde está alto que se llama La Palma, donde se mueve mucho la brujería. Llegamos, amén, a una casa donde un señor más o menos, yo creo como de mi edad, más o menos como de mi edad, y le hablaron que nosotros orábamos por esas personas que tuvieran espíritus de brujería y todas esas cosas. Y cuando él llega ahí, y empiezo yo a detectar lo que estaba en él. Y le digo, tú tienes muchos años sin dormir, le digo. Y durante esos años le digo, algo está pasando en ti, no sé, le digo, pero mejor explícamelo tú. Y me dice, mira, desde que yo tenía 15 años, dice, hay un perro o un gato que me sigue. Cuando yo estoy en mi recámara, dice, o en mi cuarto, llega el gato y me saca de la cama y me echa la nopalera, y en la nopalera duermo a gustísimo, dice. Ahí sí estoy a gusto, en mi cuarto no. Y le dije, ¿y en la luna de miel cómo le hiciste? ¿Te sacaron a la esposa también? Imagínense, recién casado y que el gato lo quite de ahí. Y le daba risa. Y le dije, vamos a orar, le digo. Hay un espíritu, le digo, de brujería que te está siguiendo, le digo. Ese gato y ese perro, donde quiera lo seguía en el cerro, él lo veía que estaba el gato, ahí estaba. Dice que un día llegó, borracho, dice, llegué semi-borracho, dice. Y ahí está su mamá y su hermana que dan el testimonio. Dice que llegó, agarró la pistola y le puso un balazo al gato. Lo mató. Y le dijo, mira, tanto tiempo que no he podido matar a este gato. Dice, aquí está, dice. Lo avientan para la nopalera. Dejó la sangre, dice su mamá, su hermana. Y dijo, no la limpies, ya mañana la limpiamos. El siguiente día no había gato, ni había sangre. Ni había sangre. La Biblia dice que si el Hijo los libertare, serás verdaderamente libre. Dile, Señor, libértame, dile. Libértame. Cuando empezamos a orar por él, oramos 3 veces. Salían unas cosas tan horribles de él, que se quería vomitar uno. Primera, segunda y tercera vez. Pero para la gloria del Señor, ese señor fue liberado. Ya no lo sacó perro ni gato. Ahora duerme tranquilo en su casa. Amén. Dice la Biblia que 10 leprosos fueron sanados. Y de esos 10 leprosos, ¿cuántos vinieron a darle la gloria al Señor?
Uno. Así es igual ahí. Así es. Así es. Vamos a hablar en el 2009, un ejemplo. Gloria a Dios. Cuando llega una persona a una casa con el niño que tenía un soplo en el corazón, que iba a ser operado, llegó corriendo, dice: oiga, ustedes oran por, rezan por los enfermos y hemos sabido que sanan. Oramos por ese niño y el niño fue liberado del soplo. Amén. Entonces, hermanos, cuando dice la palabra de Dios que nunca vuelve vacía, que a su tiempo va a ver un fruto. Y hace poco estuve con esa persona y le dije: mira, tu hijo fue sanado así y así, tú eres una líder de la iglesia católica. ¿Está bien? Le digo. Está bien. Dios tocará tu corazón y regresarás donde conociste el evangelio de Jesús. Amén. No estoy cuestionando ni te estoy criticando. Y me dice: sabes que no voy a ir, dice, porque si fuera una iglesia, dice, donde pudiera entrar toda la gente, todos pueden entrarle. Que les dé pena es otra cosa. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que aquí quiero llegar sobre este testimonio? De que Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas en esos lugares, donde gracias a Dios no nos han hecho nada ni nos van a hacer nada. A los testigos de Jehová, si los corrieron, no los dejaron entrar jamás al rancho. Pero los que somos testigos de que Dios levantó, de acuerdo a Juan 17, 1, 2 y 3, de que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, no nos van a hacer nada. Amén. Y cuando Dios empieza a obrar en grandes sanidades y liberaciones. ¿Cuántos se gozan? Cuando el Señor manda el mensaje: ve a Nínive. Dile que tienes a tu lado: cuando Dios da el mensaje que vayas, no te rehúses. Así tienes que ir caminando, pero ve a llevar esa buena noticia. Lleva esa buena noticia. Porque la mala noticia creo que corremos rápido para llevarla. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Y nosotros nos gozamos del buen equipo que Dios ha puesto. Equipo de oración en este lugar, de intercesión, que me da mucho gusto que el Señor ha levantado al pastor. Sé que es muy difícil levantarse a las 6 de la mañana. Yo me levanto a las 2 de la mañana, yo estoy acostumbrado, para mí es normal, pero cuando uno empieza, es difícil. Pero ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Que Dios está levantando jóvenes para seguir predicando el evangelio de Jesús. Y eso me da mucho gozo, me da mucho gusto. Después, en el año 2019, en todo este proyecto de 2007 al 2019, pues se siguió predicando el evangelio, grandes sanidades, liberaciones, como todo. En el 2019 estaba la influenza, o desde el 2018 para atrás estaba la influenza. Y en ese tiempo del 2019 hubo una persona o una joven que fue maltratada
por sus padres. Y eso la empujó a que ella se refugiara en otra persona. Se fue para Tijuana. Pero nosotros ya estábamos predicando el evangelio en esos días allá. Y cuando se va para Tijuana, su madre se frustra, empieza a llorar, a buscar ayuda, sin reconocer lo que había pasado con ella. Cuando esta persona que nosotros le estuvimos predicando le dice, mira, dice, hay unos hermanos que vienen de Querétaro, que oran por una persona, y ellos se siente uno bien, dice. Se siente uno bien. Llegó la hermana y dice, esta es la persona, y me empezó a contar su testimonio. Y le dije, vamos a orar a Dios, vamos a orar a Dios, para que usted primeramente sea restaurada. Amén. Y cuando ella fue restaurada, empezó a sentirse bien. Va con otra hermana y le dice, oye, tú ya, tú ya no estás triste, ¿ya olvidaste tu hija o qué? Y dice, es que yo ya se la puse en las manos de Dios. Pero aquella no quería contar de las maravillas de Dios, no quería contarle que Dios podía sanar su hermana que tenía influenza, porque ella pensaba que no se contaba, que no se decía nada. Amén. Dice la palabra, dice que después me dice la hermana, dice, cada que iba, ya iba con nosotros, y dice, oiga, don Jesús, dice, ¿y para cuándo vendrá mi hija? ¿Qué le ha dicho Dios cuándo viene? Y le digo, ahorita no me ha dicho nada, pero vamos a orar a Dios. Ya de tanto que me estaba dice. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, dice. De diciembre a enero viene tu hija. El Señor me dijo que te la traía a la fuerza o por su voluntad. ¿Cómo quieres que te la traiga? Y dijo ella, como me la traiga, pero que me la traiga. Entrando el año que me la secuestran, me mandaron unas fotos donde tiene la muchacha, el delincuente, desnuda, amenazándola, que no era fuego no era un juego lo que estaba haciendo el delincuente. Querían 200,000 pesos por el rescate. Y dice la hermana, hermano, quieren 200,000, ¿de dónde vamos a contar 200,000? Y le dije, hermana, Dios nos la va a entregar, nos la va a entregar. Y cada que yo le marcaba a la hermana, hasta parece que nos poníamos de acuerdo con el delincuente. Dice, está a punto de marcar, en 2 minutos marca, dice. Y yo escuchaba todo lo que el delincuente dice. El delincuente decía que él era del cártel de Nueva Generación, y que esto y que el otro, que tenía que entregar el dinero al jefe y muchas cosas. Yo escuchaba todo. Y le dije, esa gente no es del cártel de Nueva Generación. Puede ser de un cártel, pero no de esa. Delincuentes. Pero nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Y no vamos a dar los 200,000 porque no lo tenemos. Y se la sacamos con 20,000 pesos. ¿Cuántos se gozan? Eso es cuando anuncias las buenas noticias. Las buenas noticias. Llega la muchacha en avión, la trae un familiar, llega en avión, y para gloria del Señor que me toca predicar ese día ahí. Estaba tan enojada la muchacha conmigo, pero enojada. Por un mensaje que le mandé, yo le mandaba mensajes. Y ella me contestaba en los mensajes que sí necesitaba mucho de Dios. Yo le mandé un mensaje donde estaba orando a Dios que no fuera a entrar un espíritu de lesbiana sobre ella.
de prostitución, espíritu de muerte. Cuando ese día empiezo a orar por ella, es que usted me mandó, usted no me ayudó, dice, porque mire lo que me mandaba esto y lo otro. Te mandé para prevenirte, le dije. Y hay muchas cosas dentro de tu corazón, le digo. Ahorita estás enojada, le digo. Pero después le digo, vamos a ver la gloria de Dios en ti. Y empezó a transcurrir el tiempo, el Señor empezó a hacer la obra, hasta que le dije, Maricruz, ¿es verdad esto y estas tres cosas o es mentira? La muchacha te amaba, no como una amiga, ¿sí o no? No, sí. ¿La muchacha te adoraba la muerte o no adoraba la muerte? Sí, se adoraba la muerte. ¿Ves de dónde te está sacando Dios? Le digo. ¿De dónde te está sacando Dios? Gloria a Dios. Dile que tienes a tu lado, Dios quiere usar tu vida. Préstale tus pies. Préstale tus pies. Para ser evangelista se necesita tener pasión. Porque si no tienes pasión te desimpacientas. Tienes que tener la paciencia que tiene el gato cuando va atrapado a un ratón. A veces lo vemos todo el día allí. Y si no cae hoy, caerá mañana. Amén. Pero ahí está con paciencia. Aquí está, mire, esta niña. Esta es. A ver, regrésale. Esta niña está en un espíritu ahorita de alcoholismo. Su padre fue sano. Yo oraba a las 3 de la mañana diario por él. Cuando ella llegaba a trabajar, hablaba con ella. Y cuando su papá fue sano, 10 leprosos vinieron de la gloria a Dios. Uno dio la gloria y los 10 se fueron. Esta familia ya de vez en cuando van, ya no van. Y esta niña está en un espíritu de alcoholismo. Hay que seguir insistiendo. Amén. Este joven que está aquí, un espíritu de alcoholismo, donde el Señor lo está sacando de esos lugares. Amén. Y cuando Dios empezó a glorificarse en esta muchacha, empezó a glorificarse. Ahorita, para la gloria de Dios, es una gran evangelista. Gran evangelista. A 12 personas. Termino yo de predicar, ni come y ya está con el teléfono. Es que tengo una predicación. Y estamos orando por ella. Le está sirviendo mucho el discipulado que estamos dando, porque eso la está llevando a una dimensión más grande. Ahí está Braita, su compañera de ella. Entonces, hermanos, cuando dice la Biblia en Romanos 8:28 que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Siguiente paso. La familia, la tía de esta joven, estaba sufriendo un espíritu de enfermedad ¿cómo le dije? De influenza. En el hospital de Salvatierra la sacaron del hospital para que se fueran a morir a su casa sus 4 hijos y ellos 2. No los quisieron ya, que ya estaban derrotados para morir. Su hermana habla de nosotros y me llama más o menos entre el 25 o el 26 de diciembre del 2019 y me dice: oiga,
Nos han hablado de ustedes que ustedes oran por los enfermos y los enfermos son sanados. Los enfermos son sanados a través de la fe, le digo. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y le dije, ¿qué le pasa? Me pasa esto y esto. No estamos comiendo, mi esposo, mis hijos están tirados en cama, no se pueden levantar. La única que me puedo levantar es un poquito soy yo. Levántense todos en el nombre de Jesús y abrácense. Esa fue la clave principal para que Dios levantara lo que tenía que levantar en ese lugar. En ese momento dice, se abrazaron, empezamos a orar mi esposa y yo, y dice que salió un fuego de ellos, pum, que por arriba de su cabeza, y se fue hasta el techo de su casa. El siguiente día ya estaban comiendo todos. Y me hablaron, dice, estamos sanos, dice. Estamos todos sanos, hermano, dice. Necesito que me haga usted una visita. Año de 2020, 1 de enero, estuve yo con ellos en su casa. Y estaban temblorosos, sí, lógico, venían de una enfermedad. Pero ya estaban sanos. Pero las cosas fueron continuando día tras día. El enemigo fue atacándolos de una forma o de otra. Que tiene una muchachita que desde los 8 años estaba siendo, como dice la palabra de Dios, atormentada por un demonio. Amén. Y estaba siendo atormentada por un demonio, donde la muchacha ya no tenía ni miedo, veía quién la atacaba a todas horas de la noche, ya para ella normal, ya estaba frustrada. Muchas veces fue a la iglesia a Cámbaro con el sacerdote rezaba por ella, como dice por ahí, y le aventaba agua bendita, y todos los ritos que se tenía que hacer, los hacía. Y dice que llegó un momento que el sacerdote se fastidió. Y dice, ¿sabes qué? Dice, esto no se puede. Dice, llévala con un psicólogo. Dice. La llevó con el psicólogo y no pasó nada. El psicólogo le dijo, llévala con un brujo. No recuerdo si pagaron 16,000 o 36,000 pesos para que el brujo la liberara. Y no pasó nada. Gloria a Dios. Eso le hablo antes de que nosotros nos conocieran. Y cuando nosotros fuimos y oramos reprendimos en el nombre de Jesús todo lo que había en ella, la niña fue liberada. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. Y le dije, ¿cuánto te cobró Dios por liberarte? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto te endrogaste? La muchachita que le dije que habíamos visto que estaba en alcoholismo, su papá pagó 26,000 pesos por un espíritu de brujería. Oramos por él, fue libre. Ya no ha ido con nosotros. Pero Dios sabe lo que va a hacer. Y empezamos a hablar con la muchacha. Le digo, hija, ¿cómo te sientes? Me siento bien, dice. Me siento bien. Dios ha hecho muchas sanidades en esos lugares. Y a mí el Señor me hacía sentir que dice que a través de las sanidades, de las liberaciones, esa iglesia va a crecer hacia arriba. A través de las sanidades y las liberaciones. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate,
Puedes decirle al que tienes a tu lado, levántate. Porque si vamos a estar sentados, hermano, Dios me pone que de los que nos están viendo en las redes, muchos ya se han sentado. Y alguien le está hablando el Señor en las redes, que ya se sentó y dijo ya ni para atrás ni para adelante. Tienes que levantarte, ve a donde tengas que ir. Así tendrás que subirte en un caballo, ir en un caballo, vete en el caballo, vete a pie, atraviesa cerro, lo que tengas que hacer, pero hazlo antes de que sea demasiado tarde. Aunque sientas que nadie va a tomar tu trabajo en cuenta, no te preocupes. Hay alguien que sí lo va a tomar en cuenta, es Dios. Porque la obra no es del hombre, la obra es de Dios. Amén. Porque eso vino a libertar el Hijo de Dios al cautivo, aquel que estaba perdido. Amén. Entonces dice, levántate y ve a Nínive, una gran ciudad. Una gran ciudad. Después pasaron las cosas como el Señor, de ahí empezó a levantar una obra. Una obra que hasta ahorita vamos a tener 2 años y medio que se está levantando esa obra, donde está creciendo la obra, donde hay gente dispuesta a trabajar, donde hay gente que ama la obra de Dios, donde hay gente que también han sido aborrecidos, como hace 8 días que estuvimos, me cuenta una viejita, mi hermana grande de edad, el mismo delegado le grita y le dice, ¿a dónde vas? Aleluya. Y ella levanta su mano, gloria a Dios, le dice. Una contestación correcta. Ella me lo dijo a todos. Dice, ¿qué cree, hermano? Que ahorita me encontré al delegado y me gritó, ¿dónde vas? Aleluya. Y yo le dije, ¿qué le dijo a usted? Gloria a Dios. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo van a arrebatar. Lo van a arrebatar. Y pasan las cosas y pasan las cosas. El enemigo nunca se va a quedar callado. Nunca se va a quedar callado. Esta mujer que vemos aquí, esta fue sanada de la influenza. Este es su hijo, Esta mujer no podía caminar. Nomás estaba sentada en la cama. Cuando su prima le dice que Jesús la podía levantar como levantó a su hija del asma. Y dice, ¿cuándo viene Chuy? Dice, este domingo vamos a estar allá. Lo impactante es que me platican ellos que se llegó el domingo y que se sale una puerca de su casa. Y cuando vieron que salió la puerca, dice, se levantó ella, pero corriendo, pensaba que iba atrás de la puerca. Y le dicen los hijos, oye mamá, ¿dónde vas? Dice, pues si tú no puedes caminar. Dice, no sé dónde voy, dice, pero la sanidad ya la tengo. No sé dónde voy al rancho de la Virgen, dice que allá está Chuy y que él sana. Claro que yo no sano. Desde luego la gloria es para el Rey de Reyes. Pero corrió, hermano. Se atravesó el rancho después de que nomás caminaba ahí en su mismo cuarto nada más. Llegó y recibió al Señor Jesucristo. Y empezó a llorar y empezó a brincar para la gloria del Señor. Ahí está él. Dese los fuertes al que vive.
empezó a tener problemas con su familia, sus hijos peleándose. Y le dice uno de sus hijos, por ahí mandé una foto como de 4 jóvenes. Le dice a sus hijos, uno de ellos muy rebelde, pero ella aplicó la palabra. Y le dice, es que no eres tú el que eres rebelde, dice. Y el muchacho dice, pues ¿quién quieres que soy? Dice, yo soy el rebelde. No eres el rebelde. El Señor Jesús reprenda la rebeldía que traes. Dice, le dice el hijo, dice, yo me voy porque me voy. Pues en el nombre de Jesús te regresas, dice, porque tú no eres el rebelde. Y dice que regresó el muchacho. Empezó a llorar. Empezó a decirle, tienes razón, mamá, dice. No soy yo, dice, sino hay alguien que estaba sobre mí. Amén. Entonces empezaron a pasar las cosas, la iglesia, el lugar. Cuando llega una de las muchachas de una hija de esta hermana, esta hermanita es la que dijo, gloria a Dios, esta. Su hija de ella sale en la madrugada a trabajar, viene a trabajar. Y dice que ellos tienen una sala grande ahí. Llegó la muchacha a las 3 de la mañana y estaba un muchacho sentado en la sillón de la sala. Y dice que se le quedó mirando a ella y ella agarró y se metió a su cuarto y cerró el cuarto. Se quedó callada, no dijo nada. Pero esa misma noche, la muchacha que ya había sido liberada antes, llegó el enemigo y le dice, ¿sabes qué? Dice, hoy he llegado para quedarme, no me voy de aquí. Así me dijo ella. Y empezó a sentir mucho miedo. Empezó a atormentar a la muchacha que nunca habían atormentado, la que vio sentada a la persona. No dormía, tenía los ojos así bien inflados. Es una muchacha güera, bien inflados los ojos. Este muchacho era el rebelde. No vayan a borrar esa imagen. Y le dice la mamá, le dice, fui a darles un estudio a ellos. Y me dice, le dice la mamá, ¿cómo viste lo que este Chuy les dijo? Muy bonito, y se tiene mucha labia, dice. Tiene mucha labia. Estos 2 muchachos estuvieron a punto de desmayarse. Dice que se hicieron los fuertes a no caerse porque les dio vergüenza. Pero era el Espíritu que estaba tocando sus corazones. Cuando la hermana me habla y me dice, mira hermano, estamos hablando de las muchachas. Mi hija Yasmín y mi hija esta Yene están siendo atacadas pero brutalmente, dice. Y yo me empecé a sentir preocupado. Y cuando Dios pone algo en mi corazón, hermano, yo arranco. Si no lo siento, no lo voy a hacer. Y venía yo el camino meditando, le digo, Señor, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Y el Señor me dice, acabas de ir al rancho y vas a durar casi 15 días en eso nuevamente. Ponía a sentir a mí. Y dice, necesito que te arranques ahorita. 9 de la noche. A las 11 de la noche yo estaba en este rancho. Oscuro, hermano, que hay una parte recta así que ni salida, pone y te escapas ni para nada. Es donde está muy feo ahí. Llegamos a ese rancho,
Empezamos a reprender el diablo que había en esa muchacha. Fueron liberados los dos. Oré por todo su casa, su terreno, y sentía que el pelo se me levantaba así para arriba y me jalaban para arriba. Para la gloria del Señor, fueron liberados. Amén. Y estamos luchando cada día, cada día. Y así es como la obra va a ir creciendo. Predicando el Evangelio. Nosotros damos un estudio a las 10 de la mañana, estamos almorzando. 10:30 estamos estudiando. A las 11:30, 12:30 estamos terminando el estudio del discipulado. A la 1 de la tarde estamos, los jóvenes empiezan a cantar. A la 1:30, como a las 12 terminan. Predicamos hasta las 4. De ahí hasta las 5. Y de ahí vamos a ver otras personas. El día es tremendo, es largo el día, pero es muy corto para nosotros. Siguiendo predicando el Evangelio, dando las buenas noticias. Este muchacho lo conocimos pequeño, son 2 hermanos. El Señor lo libró de la muerte, que se cayó de una camioneta, se cayó de espalda. Oramos por él, el Señor lo sanó. Y el otro muchacho siempre se arrimaba con nosotros, pero a veces no quería arrimarse. Y le dije, ¿cuándo vas a ir con nosotros a la iglesia? Dice, un día. Y la Biblia dice que si confesaras con tu boca, ¿verdad?, que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, mas se confiesa con la boca. Amén. Algo tremendo pasó con ese muchacho, que hace 2 semanas me hablan por teléfono y me dice su hermana, dice, Chuy, ora por mi hermano porque yo no sé lo que tiene. Agarró una barra, se descolgó de la puerta y abrió la puerta de la casa de su hermana. Agarró una pistola y nosotros vemos sombra y le disparaba a la sombra y a la sombra. Y andaba disparando para todos lados. Agarró la pistola y se fue al rancho, que iba a matar a una persona, que vio que la sombra corrió para el rancho. Gracias a Dios que él ya no supo cómo cargar la pistola. Fueron por él y le dijeron que era un muchacho loco, que estaba mal de su cabeza. Y muchas cosas tremendas que estaban sobre él. Y le dije, comunícame con él. Eran las 10 de la noche. Empezamos y empecé a investigarlo. Y empezamos a orar por él. Y empezaba a gritar, aventaba unos gritotes, o sea, horribles. Y se empezó a sentir bien. Y le digo, lo espero el domingo en el rancho para orar por él. Y empezamos a orar por él. Y cuando yo empecé a orar por él, empezó risa y risa y risa. No era él el que se estaba riendo. No era él el que se estaba riendo. Y le dije, tú me has dicho que no has consultado muerte, le digo. Tú me dices que no es cierto y que no es cierto y que no es cierto. Pero yo te digo que sí consultaste brujería. Que te leyeron la mano, le digo. Y dice, no, pues la verdad sí, dice. Me leyeron la mano, dice. Y las cartas. ¿Y qué salían esas cartas? Pura muerte, dice. Pues eso es lo que hay en ti, le digo. Eso es lo que hay en ti. Y oramos por el muchacho. Y el muchacho es libre. El muchacho es libre. Para la gloria del Señor. Entonces, cosas grandes está haciendo el Señor en esos lugares. Sanidades, liberaciones.
crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Nada es en vano de que usted salga a predicar el evangelio de Jesús. Quiero animar a los de las redes sociales que se levanten. Que se levanten. Levántese en el nombre de Jesús y siga predicando el evangelio. Dios está con aquel que lo busca. Dios está con aquel que lo busca. Entonces, hermanos, pues nos podemos echar mucho tiempo, pero le di lo más salteadito que se pueda. Quiero dar las gracias primeramente a Dios y al pastor de este lugar y a los hermanos que nos están apoyando. El hermano del teclado que está yendo con nosotros. Dios nos bendijo ya con un teclado y nos va a bendecir con más cosas. Hay jóvenes que ya compraron su bocina. Hay unos que ya compraron su guitarra. O sea que ya ahí va. Y ya tenemos a la muchacha que es predicadora. Ella es la que a los que se han retirado de la iglesia, los que se han retirado, que yo no puedo visitarlos, ella se dedica sábado y domingo y me trae el reporte. Mira, hermano, dice, hoy fui aquí. Amén. Entonces pues este es un equipo que Dios ha estado levantando, ustedes como intercesores, y pues hay de tantas ayudas, hermano, que Dios nos ha dado, tanto físicas como económicas, como de todo, pero Dios no nos ha soltado de su mano. Quiero también, antes de que entregar este lugar, de que oremos. Estamos orando por un terreno y pues ya tengo buenas noticias, hermano Fran. Donde yo lo quiero, yo no lo quiero a medio rancho, porque a medio rancho ni los coches caben siquiera, pero lo quiero a un lado cerca entre el medio rancho y a la orillita, pero tampoco afuera. Y van a vender una parcela que tiene como unas 6 hectáreas y la van a vender en terrenos. Ahí hay lugar como para una campaña, como para dejar autobuses. Ahí en el centro no. Entonces yo creo en el nombre de Jesús que cuando se anuncien los terrenos, nos vamos a apuntar para ver cuántos queremos, o qué tal si el Señor nos da todas las parcelas, pues sería hasta mejor. Para Él no hay nada imposible. Y está perfectísimo, porque ahí no tenemos problemas con nadie. Con nadie. Entonces los hermanos están prendidos, que vamos a ver la mano de Dios. Gloria a Dios. Pues hermanos, les di un poquito del testimonio, porque sí son muchos testimonios, y les di algo de lo más importante. Cuando Dios te mande a una gran ciudad, no te rehúses, porque muchas veces estamos diciendo, es que necesito la revelación del Espíritu Santo todavía. Dios ya te habló, solamente agarra tu maleta y vámonos a ver hasta dónde vamos a llegar. ¿Cuántos van a predicar el evangelio del Señor? Predíquelo, hombre, predíquelo, no para que usted sea famoso, no, toda la gloria es para Él. Toda la gloria es para Él. Nosotros no podemos hacer nada si no es por la voluntad de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pues y otro día damos otros testimonios, así poco a poco. Y usted solamente ore por nosotros, para que Dios nos dé esas fuerzas, le dé fuerzas a los hermanos que van con nosotros, que no se fastidien, que sigan caminando. Bueno, hermanos, pues Dios los bendiga, también a las redes sociales. Los invito para que prediquen el evangelio de Jesús y vean la gloria de Dios, veamos las maravillas, lo que Dios hace. Tú que no te has levantado de ahí, y que un tiempo predicaste y que ahora nomás escuchas. Dice que la palabra es que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie y a ver si puedes poner a Marichuy. ¿Sí? Vamos a orar por esta joven.
por Marichuy, es ella. Maricruz, ella. Porque es una guerrera, de verdad. Yo la conocí y no le da miedo hablar de la palabra. No le da miedo. Es una guerrera. Dios está haciendo algo muy, muy hermoso en su vida y Dios la va a usar para que ese lugar se siga expandiendo la palabra de Dios. Dice que recuérdela siempre, hay que orar por ella. Y bueno, lo que nos platica el hermano Chuy, como dice, él necesitaría de mucho tiempo para explicar lo que ha pasado y lo que ha sucedido, pero lo que estamos viendo es el favor de Dios allá en ese lugar. Es el favor de Dios obrando en ese lugar porque Dios quiere algo con ese lugar. No hay iglesia en esa comunidad, no hay ninguna iglesia. Los testigos de Jehová, que ellos entran en todas partes, no pudieron entrar en ese lugar. Entonces, ya para ahorita, la gente sabe que hay una iglesia en ese lugar. Entonces, imagínense ustedes la victoria que ya tenemos de parte de Dios, el haber entrado a ese lugar. Y eso son los lugares donde la palabra no ha llegado. Son los lugares donde, los rincones de las tierras donde el mensaje no ha llegado y que gracias a Dios ya ha llegado. En Salvatierra hay muchas iglesias, pero esas comunidades no habían entrado. Entonces vamos a orar para que ese lugar se siga expandiendo y vamos a orar para que Dios nos dé para un terreno en ese lugar. ¿Cuántos creen que Dios nos puede dar un terreno para ese lugar? Amén. Y Dios la va a usar usted. Amén. ¿Cuántos creen que Dios los va a usar a ustedes? Dios les va a dar financieramente a ustedes para que ustedes puedan ofrendar y podamos comprar ese terreno que necesitamos para ese lugar. Ya no podemos echarnos para atrás. Imagínense ustedes que no había podido entrar a una iglesia y que hoy ya hay una iglesia en ese lugar. Eso ya es de ganancia. Entonces vamos a orar por ese terreno y vamos a estar pidiendo a Dios la dirección para ver de qué manera vamos a gestionar esa ofrenda exclusivamente para un terreno. Para que cuando nos digan, se venden tantos terrenos, dice el hermano Chuy, ya vemos cuántos se compran, si no es que compramos todos. Pero Dios lo puede hacer, ¿verdad? Dios lo puede hacer. Entonces, hermanos, pues gracias por, sé que nos excedimos un poco del tiempo, pero gracias por esperarse hasta el final. Vamos a orar y vamos a estar orando por esta obra. Yo había sentido en mi corazón que el hermano nos compartiera exactamente lo que estaba pasando en ese lugar, porque es la manera en que nosotros vamos a estar orando por ese lugar. Si no ve usted al hermano Chuy, no crea que es porque se quedó dormido en su casa los domingos, no, es porque él sale para allá, cada 15 días va para allá y cada 8 días va para San José. Perdón, cada 15 días va para Salvatierra y cada 15 días también va para San José en la tarde. Hoy en la tarde va a ir a San José. Que Dios le fortalezca a nuestro hermano, porque la verdad pues sí tiene tiene mucho trabajo. Él lo siente de parte de Dios hacerlo y hay que seguir orando por ellos, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar y vamos a decirle a Dios: Señor, bendice ese lugar de Salvatierra, bendice ese lugar de la Virgen, bendice ese lugar, bendice a sus hermanos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, en esta hora, Señor, ya entró tu palabra a ese lugar. Ya entró tu palabra, Señor, a esa comunidad de la Virgen, donde no había podido, Señor, no había podido introducirse el Evangelio, Padre. Ya, Señor, ya se logró, Padre, establecer una iglesia en aquel lugar. Y nosotros creemos por fe, Señor, que tu palabra va a expandirse, va a sembrarse en todo lugar y en cada corazón. Sigue obrando con señales, con prodigios, con maravillas. Sigue sanando, Señor. Sigue libertando, Señor, de espíritus que trastornan las mentes, Padre. Sigue obrando de una manera sobrenatural en esa obra. Respalda a tu siervo, Señor, como lo ha respaldado hasta el día de hoy. Sigue
síguele dando de tu unción, Señor. Dale palabra, así como lo ha estado haciendo hasta ahora, Señor. Síguelo respaldando. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Dios Padre. Aleluya. Y hoy bendecimos esos pies, Señor, de aquellos que llevan las buenas nuevas a aquel lugar, a aquella comunidad, Señor. Fortalécelos, guárdalos, protégelos de todo peligro, Padre. Guárdalos, guarda este ministerio, Señor. En esta hora los ponemos en tus manos, Señor, y ponemos tus manos la iglesia, Señor, en aquel lugar. A mis hermanos, dales valentía, Señor, dales fortaleza para que ellos puedan, Señor, anunciar las maravillas que tú estás haciendo en ese lugar, anunciar las señales que tú estás obrando en aquel lugar. Gracias, bendito Dios y Padre, y te bendecimos, Señor. Gracias, salimos de este lugar, Señor, bendecidos, creyendo, Señor, que tú hoy en esta hora, Señor, has incentivado nuestro corazón, sembrar la palabra, llevar la palabra, Señor, así como dice en tu palabra. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan buenas noticias. Gracias. Amén. Hermanos, pues